Muy buena noche, Dios les bendiga. Un gusto saludarles nuevamente aquí mientras compartimos la palabra de Dios. Y bueno, pues vamos a orar para revisar un tema que muchas veces se platica, pero que pocas veces se pone en práctica. Tenemos y podemos tener mucha teoría al respecto, pero para ejecutarla ya es diferente. Y otros todavía más difíciles de ejecutar, como por ejemplo el amor al prójimo. Vamos a orar para que Dios nos dé este conocimiento para que podamos expresarnos correctamente y podamos llevarlo a cabo en nuestras vidas, hacerlo de una buena manera y lograrlo para agradar a Dios. Gracias por permitirnos estar aquí un día más y en una semana más, por estar escuchando tu palabra, por estar predicando, que es a lo que nos has mandado a realizar, cumplir con esa gran comisión. Gracias por las vidas de quienes nos están mirando, quienes nos escuchan, por sus familias, por todo lo bueno que pones en su camino, y porque lo malo es para que puedan llegar a tener un buen desenlace, aprender, para fortalecerlos y que sean siervos tuyos más fieles y tengan esa certeza y esa fe de que todo está en tu sagrada soberanía, que nada se te escapa de tus manos y todo tiene un motivo. Todo nos lleva a algo bueno porque solo tú eres bueno. Por más que queramos esforzarnos, nosotros no podemos llegar a ese nivel de bondad porque solo tú eres bueno. Permítenos predicar, toca esos corazones que todavía no han sido llenos de tu Santo Espíritu, que hagamos lo que escuchamos en tu palabra, que venga la fe por lo mismo, y defiende, protege a quienes predican el Evangelio, sobre todo en lugares difíciles. Fortalece esa predicación en todo lugar, que muchas personas nazcan de nuevo, que te sirvamos todos. Te pido que fortalezcas a mis hermanos y que les ayudes a levantarse día con día, con salud, con energía, con fuerza, con ánimo, y a seguir orando sin cesar, si tú lo decides también, ayunar para comprender tu voluntad, y si es así que tú lo quieres, también enséñanos a llegar a esa comprensión de tus tiempos de forma plena. Enséñanos a vivir tu palabra y a ser cada día más como Cristo, a ser cada día más cerca de ese ser humano nuevo que estás generando en nosotros, porque tú quieres salvar a todos, pero muchas veces las personas reniegan, no aceptan, no saben que tú, Cristo, eres el único camino. Y entonces abre esa posibilidad para que en todos lados te acepten, en todos lados te reciban y hagan el bien. Gracias nuevamente por todo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a trabajar con un tema que refleja la forma de vivir como siervos de Dios, porque es muy importante que en esta tierra hagamos las cosas
como reflejo de lo que puede suceder en la parte espiritual. Por ejemplo, esta situación de amar a los enemigos, amar al prójimo en general y antes que nada, amar a Dios sobre todas las cosas, sobre todas las personas y con todo nuestro ser. Como dije, basándome en la palabra, amando primero a Dios, podemos amar correctamente, en primera a nosotros mismos y en segunda a los seres queridos. Pero tiene que estar Dios siempre como prioridad. Y entonces ahora vamos con la parte de las autoridades. Entonces, por lo mismo, vámonos a Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Y entonces dice así: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Aquí ya nos dio toda la clave, las autoridades, las instituciones, todo lo que rige a nivel humano. Y bueno, desde los tiempos del Antiguo Testamento tenemos muchos ejemplos de cómo se van colocando autoridades en diferentes medidas para realizar distintas actividades, como la parte de Moisés cuando estaba escuchando a todo el pueblo de Dios, a todo el pueblo de Israel. Y entonces su mismo suegro le propuso que pusiera a jefes de centenas, de millares, y bueno, colocarlos a que se encuentren en un grupo determinado para que se pongan a escuchar y a aconsejar, todo de acuerdo a la voluntad de Dios y a la luz de su palabra. Y es la misma manera en la que se sigue trabajando las instituciones, las cuestiones que Dios administra todo. Bueno, coloca también personas a cargo de diferentes cuestiones. Muchas veces a la gente no le gusta que haya un presidente determinado, un gobernador, y empiezan a criticar todo lo que se hace y lo que no se hace. Hay veces que las mismas autoridades pueden ser dañinas, pueden ser tiránicas, pero mientras uno se encuentre realizando todo lo que la autoridad diga y que sea bíblico, el respaldo de Dios se va a mostrar ahí, porque la misma palabra dice que ¿cómo podemos decir que amamos a Dios y que obedecemos la autoridad de Dios que no vemos si no lo demostramos con la gente que sí vemos? O sea, a Dios no lo vemos, y si decimos que lo amamos y lo obedecemos, pues primero tenemos que empezar con las autoridades, que son las personas que sí estamos viendo y que Dios ha colocado para hacer su voluntad. Y hay veces que las autoridades hacen la voluntad de Dios queriendo, y hay otras veces que lo hacen sin querer. Tenemos, por ejemplo, a Dios en el Antiguo Testamento ha mandado a reyes que son malignos para conquistar prácticamente el pueblo de Israel, porque se olvidan de Dios, se olvidan de su presencia, introducen demonios y bueno, les rinden todo tipo de cultos que pues no son para Dios y a Él no le agrada por lo mismo. Hay que recordar que Dios es un Dios celoso. Y bueno, pues en una de estas ocasiones, después de tanta misericordia que ha tenido por muchos años, hay momentos en los que tienen que hacer aprender a su mismo pueblo, y manda
a los ejércitos que tal vez ni lo conocen, pero le obedecen. De manera indirecta, pues Dios los está encomendando para conquistar. Es así como cuando se castiga a un hijo. Se castiga a un hijo para que haga el bien. Y la misma palabra lo dice. Y en la experiencia humana también lo comprobamos, que al hijo que no se castiga se vuelve peor de lo que era. Entonces hay que reprender, hay que exhortar, obviamente todo con amor. Hay castigos que pueden considerarse incluso inhumanos, pero tampoco hay que irnos a esos extremos. Si lo que hacemos lo hacemos con base a lo que dice la palabra de Dios, entonces no vamos a tener ningún problema. Y regresando a esta parte de las autoridades, aquí lo ha mencionado y vamos a profundizar un poquito más adelante sobre ese tema. Como Dios pone a una autoridad para que alabe a los que hacen el bien y para que castigue a los que hacen el mal. Esto es en todos lados y se tiene que observar de esa manera. 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Tenemos que hacer callar a las personas haciendo el bien. Que nuestro propio trabajo hable por nosotros, que nuestro propio testimonio, que nuestra fe, las buenas obras, que todo lo que hagamos bien, hable por nosotros. Entonces, pues así van a quedar mal los que no están haciendo lo correcto. 17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Obviamente aquí está mencionando rey, pero bueno, pues está haciendo referencia, como lo dice, a autoridades. En esos tiempos de reyes, ahorita presidentes, no porque diga la palabra y como muchos se aprovechan. Si dice rey, entonces aquí como tenemos presidente, entonces yo no voy a honrar al rey de aquí. Ese es un ejemplo muy burdo, pero sí lo usan mucho. Ese tipo de cuestiones que la interpretan a su antojo y a su conveniencia la palabra. Pero bueno, hay que darle honra, porque la honra se obtiene no por uno mismo. Yo no me puedo honrar a mí mismo. La honra tiene que venir de otra persona. Es el reconocimiento. Yo no me puedo autorreconocer de las cosas porque posiblemente acabe como siendo tomado como un mentiroso. Y es lo mismo aquí. La honra se tiene que dar, dice, a todos, amar a los hermanos. Obviamente la cuestión espiritual es la que está tomando aquí. Hay que temer a Dios y honrar al rey. 18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. En estos tiempos, esclavitud, cuando se estaba escribiendo esta palabra. Pero bueno, repito, se tiene que aplicar a cualquier tipo de autoridad, desde la más pequeña hasta la más grande autoridad humana que tengamos. Y aquí es otra visión que se maneja sobre el mismo tema, claro. Vamos a tener autoridades buenas, autoridades tranquilas, pero también vamos a tener autoridades insoportables o que nos va a costar trabajo soportar, como dice aquí la palabra de Dios. Hay que agarrar parejo en esa cuestión. Respetar a esas autoridades. 19. Porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es
Si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto es ciertamente aprobado delante de Dios. Y bueno, aquí lo que señala es que las autoridades castigan a las personas desobedientes. Le dan reconocimiento a las personas obedientes, pero aquí dice, no importa si tu autoridad es buena, bueno, la autoridad que está rigiéndote es buena o mala. Aquí lo que importa es que obedezcas, porque si te portas mal, obviamente vas a recibir castigo, pero si te estás portando bien y la autoridad te da castigo, pues eso habla mejor de ti, porque estás pagando el mal que recibes, lo estás pagando con bien. O sea, estás aprendiendo a amar a tus enemigos con esto. Entonces, resumiendo nuevamente, si te portas mal y te castiga la autoridad, te lo mereces. Si te portas bien y aún así te castiga la autoridad, eso es aprobado delante de Dios, porque estás aguantando, estás soportando, y es parte importante para que ames a esa autoridad difícil que, aunque hagas lo correcto, te esté castigando. Obviamente no se trata de muchas veces de estar en un lugar y estar aguantando a una autoridad, pero tampoco tenemos, bueno, un punto positivo y uno negativo. Hay veces que con cualquier cosa pequeña nos desanimamos y queremos retirarnos de, por ejemplo, un lugar de trabajo. Pero hay otras veces que podemos llegar a ser masoquistas y estar aguantando en vez de emprender a un nuevo lugar. Los extremos son malos. Hay que estar soportando en la cuestión que no se degraden nuestros derechos también. Y como dije, hay que estar siempre soportando y luchando. No se trata de caernos al primer revés que podamos sufrir. Se trata de mantenerse en pie o levantarse en caso de caer. Eso es muy importante. Ahora vámonos, para continuar con esta palabra, con este tema, a Romanos 13. Esta parte es muy buena porque señala que, como todos lo sabemos, la autoridad es puesta por Dios, pero otras cuestiones y que podemos profundizar. Romanos 13, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Dice sométase. Aquí no estamos hablando, como dije, de degradarnos, más bien de sujetarnos, porque hay gente que ni siquiera sujeta, se encuentra una autoridad. Entonces, Dios pone las autoridades y Él las determina. Número 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Si una autoridad dice que tiene que ser de esa manera y la gente se opone, hay condenación. No siempre viene de la misma autoridad, puede venir de diferentes cuestiones. Que alguien se oponga a una autoridad, que, no sé, la autoridad diga, hoy entran a tal hora, mañana entran en tal horario, toda la semana entran temprano. Y va a haber gente que diga, pues
Antes no nos ponían a entrar a esas horas, antes nos trataban bonito, están violentando nuestros derechos porque nos desgastamos más. Y a lo mejor, pues la autoridad dice, no voy a hacer nada, con que entren a esa hora está bien, y que digan lo que quieran. Pero Dios establece consecuencias para esto. Y ahí tenemos personas que por andar refunfuñando a todo, se enferman, tienen problemas en todos lugares, tienen situaciones económicas adversas, tienen una mentalidad con muchos problemas, tienen pues enemigos por todas partes. O sea, hay muchas consecuencias muy fuertes que Dios puede traer, pero sí hay consecuencias. Eso es a lo que quiero llegar. Y sobre todo, nos vamos por la condenación máxima, el infierno. Si alguien tiene una vida de rebeldía, una vida que refleja no acatar autoridades, por más buenas obras que haga, eso no sirve, porque no se está demostrando que es una persona obediente. Y a lo largo de la palabra tenemos que Dios nos da a entender que en vez de dar sacrificios, en vez de cantarle y bailarle, lo principal y lo primordial es la obediencia. Entonces, si yo desobedezco a mi autoridad, estoy desobedeciendo a Dios. Y Dios ha cambiado reyes por ser desobedientes. Así de sencillo. No hagas esto, lo hacen, traen unas consecuencias muy fuertes, y entonces eso es condenación en este mundo y en la parte posterior, porque como he dicho y como la palabra lo señala, somos eternos, pero pasamos en el paraíso, en el infierno, esa eternidad restante. Vámonos al versículo 3. Dice: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Nuevamente estamos viendo cómo la palabra coincide en lo mismo. La autoridad te va a alabar con esa palabra, alabar, y vas a dejar de temer a la misma. Entonces, al que hace bien no debe de temer, o el que nada debe, nada teme, como dicen coloquialmente. En esto se refleja en cuestión de las autoridades. 4. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, a las autoridades tienen esa facultad para castigar al rebelde, proveniente de Dios mismo. Eso es algo que se tiene que tomar en cuenta. Y como dije, y como aquí señala, si la autoridad dice algo y que entra en la parte bíblica, ese es un designio, o es una instrucción respaldada por Dios, porque puso a esa persona por lo mismo. ¿Qué quiere decir una instrucción bíblica? Por ejemplo, pintar una pared, por ejemplo, contratar a personal,
tenemos muchas instrucciones bíblicas, pero si la autoridad te pide que hagas algo antibíblico, ahí hay que tener más cuidado, porque primero está la palabra. Y si la palabra de Dios dice, no matarás, entonces, si la autoridad te está pidiendo algo contrario a la palabra de Dios, eso ya no es algo que está señalando Dios mismo a través de la autoridad. Hay predicadores que dicen que si te manda una autoridad a que acabes con la vida de alguien, que lo cumplas porque Dios respalda esa instrucción. Pero no. Primero está la palabra, y si la palabra dice no matarás, tú no tienes que hacerlo por más que te mande una autoridad. Ahí más bien sería que la autoridad se está saliendo de lo que Dios ha designado para ella misma. Entonces, y nos vamos con los robos, el nepotismo, la tiranía, que puede causar mucho daño, incluso pues la muerte de más personas. Ahí tenemos países que viven en dictaduras. Eso pues obviamente se sale de lo que Dios ha puesto para las personas, y muchas veces Dios lo pone para que lo busquen. O sea, si Dios manda a un rey conquistar a través de la guerra diferentes lugares, entonces a los conquistados les está dando la señal que se arrepientan, que dejen todo lo malo, que consideren a Dios. Y muchas veces así fue con el pueblo de Israel. 5. Por lo cual es necesario estarles sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. El IVA, la renta, las deudas, todos los impuestos determinados por la autoridad, bíblicamente están respaldados por Dios. Es más, todas las deudas hay que pagarlas en una situación idónea. Nuestras deudas hay que pagarlas, y si alguien nos debe, también nos tiene que pagar, obviamente, pero dice Dios que es mejor aún si lo perdonas. Perdonar la deuda todavía es mucho mejor que quedarse con la misma. 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todos los mandamientos nos llevan a lo mismo. Y repito, así como uno se procura, se consiente, se respeta, también el prójimo, de acuerdo a la palabra, tiene que ser sujeto a lo mismo. Y repito, es algo muy difícil, pero si estamos en Dios, lo podemos lograr, gracias a su voluntad, gracias a Él. Y bueno, cuando nosotros obedecemos, repito, a una autoridad que tenemos frente a nuestros ojos, estamos también demostrando que podemos, o somos capaces, o estamos ejerciendo la capacidad de obedecer a Dios que nuestros ojos no perciben. Hay que obedecer a quienes están físicamente de cuerpo presente, para demostrar
que también podemos obedecer a alguien que es omnipresente. Nosotros estamos presentes a través de un cuerpo. Dios está presente porque está en todas partes. A eso me refiero. Pero bueno, esa es la cuestión. Vamos a orar para concluir y para que Dios nos ayude a ser obedientes, y hay que orar por las personas que son desobedientes a las autoridades, las cercanas, las lejanas, y que todos estemos muy bien en este sentido. Padre, muchas gracias por esta palabra tuya, porque nos has ayudado a comprender por qué has puesto a las autoridades y cómo lo que realizan es una extensión de tu misma voluntad. Enséñanos a acatar lo que dice la autoridad, desde la más pequeña autoridad que tengamos hasta la autoridad humana más grande que tengamos para este país. Te pido por el presidente, por el gobernador, por los presidentes municipales, por los jefes de los lugares de trabajo. Te pido incluso por nuestros padres como autoridades en muchas cosas que no tenemos que dejar a un lado. Te pido porque nos sujetemos también a ti, Cristo, como autoridad máxima, siendo Dios, y demostrar que si obedecemos a nuestras autoridades humanas, también podemos obedecerte a ti. Que tu palabra nos rija y que no hagamos por designio de las autoridades algo antibíblico, que siempre estemos bien con quienes se encuentran rigiendo lo que hacemos, pero siempre y cuando se apeguen a lo que estás determinando tú a través de tu palabra. Y si nos piden que hagamos algo antibíblico, te pido que pongas ese arrepentimiento en esas personas que pueden pedir causarle la muerte a alguien, robar algo, hacer daño de diferentes maneras, directas o indirectas. Y te pido por las autoridades que me rigen a mí y a las personas que nos están mirando, para que hagan las cosas de la mejor manera y que nos sujetemos a lo que se diga, pero siempre para que nos den esa alabanza, que tú nos la des a través de las autoridades. Que seamos entendidos, que seamos obedientes primeramente a ti y a tu palabra, y como siempre te ruego, pongo en tus manos la salud de nosotros, la vida, la familia, los padres, los hijos, los hermanos, los esposos, la familia lejana también, los amigos y hasta los enemigos, para que se encuentren con esa conciencia del mal que nos hacen y aprendamos a amarlos, y que en algún momento los podemos llamar también hermanos en Cristo, porque si somos hermanos en Cristo no hay enemistad, no tiene que haber. Pongo en tus manos la parte económica, la parte de la salud, nuestros lugares de trabajo y nuestras vidas, siempre para tu servicio. Muchas gracias por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les guarde, les bendiga y les guíe para realizar siempre las acciones que su palabra señala. Tenga buena tarde, buena noche, dependiendo del horario, y nos vemos, si es su voluntad, la voluntad de Dios, la próxima semana. Hasta luego.